Hola, mi nombre es Israel Palma Sebastián y soy alumno de Complejidad y Computabilidad. En este MDM voy a tratar de resolver la pregunta 2.2.19, que es la que se me ha propuesto. La pregunta 2.2.19 es la siguiente. ¿Puede ocurrir que exista un LDM de I igual a LDM de J distinto del vacío con I distinto de J? ¿Esto es verdadero o es falso? Para resolver esta pregunta, creo que primero hay que comprender un poco qué es una máquina de Turing y cómo funciona, ¿vale? Entonces, por definición, una máquina de Turing es una séptupla que incluye lo siguiente: un conjunto finito de estados, un conjunto finito de símbolos, un conjunto completo de símbolos de cinta, la función de transición o las funciones de transición, un estado inicial, espacio o espacios en blanco y un conjunto de estados finales o de aceptación, ¿vale? Aunque, digamos, esto es una definición bastante teórica, creo que para comprenderla hay que ver más gráficamente en qué consiste esto. Entonces, por eso he añadido esta imagen. Esta imagen sería una posible cinta de una posible máquina de Turing, ¿vale? Digamos que aquí podemos ver un conjunto de unos y ceros que formarían una palabra, y posibles utilidades de una máquina de Turing serían, por ejemplo, comprobar si esta palabra está incluida dentro de un lenguaje, o, por ejemplo, si es posible, bueno, que sí que es posible, ¿no? Digamos, sumar 1, si esto fuera un número en binario, sumar 1 a este número en binario, que esto consistiría en cambiar el número por esto, ¿no? Si tenemos 0, 1, 1, más 1 sería 1, 0, 0. Este sería el siguiente número en binario. Entonces, tanto en un caso como en otro, como en algunos más que podríamos usar la máquina de Turing, ¿no? Lo que ocurriría es que le daríamos nuestra palabra a la máquina de Turing, que sería como un grafo, digamos, y este grafo iría moviéndose en función de lo que encontrara. Si ahora encuentro un 1, pues veríamos que en nuestra máquina de Turing tendríamos, si tienes un 1, pues que la cinta se mueva a la derecha, por ejemplo, por decir algún ejemplo, y muévete pues hacia el siguiente estado. Y además ese mismo estado también nos diría si debemos aquí escribir algo o no escribir nada. Y así iríamos recorriendo toda la palabra, por ejemplo, para ver si es una palabra aceptada por nuestro lenguaje, o simplemente para llegar a sustituir este número por el número siguiente, como hemos dicho, o cualquier otra funcionalidad que pudiera tener la máquina de Turing, que son muchas, ¿vale? Pero bueno, para entrar aún más en materia y comprender aún mejor qué es una máquina de Turing y cómo funciona, y para también que sea más fácil resolver nuestra pregunta, pues he preparado un ejemplo en el JFlap, que es un programa que hemos usado mucho en esta asignatura y que además creo que nos ofrecerá una visión mucho más clara de lo que es una máquina de Turing y qué podemos hacer con ella. Ya estamos en JFlap y lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender cómo funciona la máquina de Turing que estoy proponiendo. Esta máquina de Turing básicamente lo que hace es reconocer las palabras que tengan 1 y solo un 1, ¿vale? Entonces, para entenderlo perfectamente, lo que vamos a hacer es directamente añadir una palabra que pudiera estar aceptada y iremos viendo paso a paso cómo se iría moviendo esta palabra por la máquina de Turing hasta llegar al estado final. Entonces, vamos por ejemplo a comprobar la palabra 0100. Esto que vemos por aquí sería la cinta y vemos así de forma más gris la posición en que estaríamos dentro de la máquina de Turing, ¿vale? Entonces, bueno, la máquina encuentra un 0, pues lo que hace es quedarse en el mismo estado y escribir en la cinta un espacio en blanco. Entonces le doy a Step y lo comprobamos. Ha hecho eso, ha escrito espacio en blanco y se ha quedado en el mismo estado. Ahora la cinta estaría recibiendo un 1. Entonces, si recibe un 1, lo que hace es recorrer este estado de aquí, porque lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, ocurrirá lo mismo. Escribirá un 1, se irá hacia la derecha, escribirá en un espacio en blanco donde está el 1 y se irá a la derecha. Y esto es lo que ha ocurrido. Y ya estamos en este estado, ¿vale? Nuevamente, ahora encontramos un 0, escribirá un espacio en blanco y se quedará en el mismo punto, ¿vale? Y otra vez lo mismo. Entonces la cinta ya se ha quedado totalmente con espacios en blanco. Entonces aquí dice que cuando encuentres un espacio en blanco, escribe espacio en blanco y vete a la derecha. Y esto es lo que hace. Y ya estamos en estado de aceptación, o sea que esta palabra está aceptada. Y ahora haremos lo mismo pero con una palabra que no estaría aceptada, por ejemplo, la que veremos a continuación,
que sería 0, 1, 1, 0. Nuevamente recibimos un 0, nos quedamos en el mismo sitio, luego escribimos, recibimos un 1 y pasamos al siguiente estado, y ahora como recibimos otro 1 y no hay ninguna transición que nos lleve hacia ningún estado, en el caso de que recibamos un 1, lo que pasa es que nos quedamos ahí atascados, por decirlo de alguna manera, no llegamos a un estado final y por tanto la palabra que habíamos propuesto, que es 0, 1, 1, 0, no sería de aceptación. Entonces, básicamente, ya hemos visto más o menos cómo funciona una máquina de Turing de forma visual y creo que ya estamos preparados para resolver la pregunta. Para poder comprender bien la pregunta, he partido la pregunta en 3 y lo he hecho así. La primera parte lo que nos dice es LDM de I igual a LDM de J. Esto significa que dos lenguajes sean iguales, dos lenguajes que en este caso estén aceptados, uno por la máquina de Turing I y el otro por la máquina de Turing J. Luego, que igual estos estados al vacío significa que nos aseguremos que estos estados no sean iguales al vacío. Y I distinto de J nos sirve para decir que esta máquina de Turing sea distinta que esta. O sea, básicamente se nos pide comprobar o decir si es cierto o no que existan dos máquinas de Turing que sean distintas y que acepten el mismo lenguaje. Y aceptar el mismo lenguaje significa que acepten las mismas palabras y que también rechacen las mismas palabras. Esto es lo que se nos está pidiendo. ¿Es posible realmente esto? ¿Conseguir dos máquinas de Turing distintas que acepten el mismo lenguaje y que sean distintas del vacío? Pues lo cierto es que para responder esta pregunta podríamos poner muchísimos ejemplos, porque al final simplemente para demostrar que algo pueda ocurrir es conseguir que ocurra. Quiero decir, si la pregunta fuera ¿ocurre siempre esto? Pues habría que demostrarlo de otra forma, pero como es un puede que ocurra o no, pues simplemente con un ejemplo ya sería válido, ¿no? Ya podríamos responder esta pregunta. Y en este caso, pues lo que he hecho es coger la máquina de Turing que hemos visto anteriormente y haciendo una simple modificación veremos cómo esto es posible. Esto sería tan fácil como, por ejemplo, coger este último estado y decirle que en lugar de que la cinta se mueva a la derecha cuando detecte esto, por ejemplo, se mueva a la izquierda. Básicamente esto lo que hará es hacer las comprobaciones en la palabra que hemos visto anteriormente, pero al final, cuando ya detecta que que la cinta está vacía, pues básicamente en lugar de moverse a la derecha se mueve a la izquierda y acaba. Entonces estamos consiguiendo una máquina de Turing que es distinta, pero que acepta exactamente las mismas palabras y rechaza también las mismas palabras. O sea que con esto ya estaríamos resolviendo la pregunta que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, por ver rápidamente un ejemplo, después de haber hecho el cambio que hemos hecho anteriormente, como podemos ver, comprobando aquí siempre abajo lo que ocurre en la cinta, por favor, vemos cómo pasa exactamente lo mismo. Y una vez ya convierte el último 0 a espacio en blanco, coge y en lugar de moverse hacia la derecha, se moverá hacia la izquierda, aunque no lo podemos comprobar muy bien porque básicamente es lo mismo, realmente se ha movido hacia la izquierda y ha acabado correctamente. O sea que con un cambio muy básico en nuestra primera máquina de Turing hemos visto cómo ya es posible responder nuestra pregunta y cómo la respuesta realmente es afirmativa. Así que la conclusión de todo esto es que a la pregunta del MDM 2.2.19 que preguntaba que si puede ocurrir que un LDM de I igual a LDM de J distinto del vacío con I distinto de J, la respuesta es afirmativa. Sí que puede ocurrir esto que se nos pregunta.